Entre las cumbres nevadas de los Pirineos, donde las montañas se alzan como centinelas eternos, se encuentra uno de los misterios genéticos más fascinantes de la humanidad. Aquí, en esta tierra donde el tiempo parece haberse cristalizado, habita un pueblo que ha conservado en su ADN los secretos más profundos de Europa. Los vascos no son simplemente otro grupo étnico europeo. Son una cápsula del tiempo viviente, portadores de un legado genético que se remonta a los albores de la humanidad moderna en Europa. Su historia, escrita no en pergamino sino en las dobles hélices de sus cromosomas, nos transporta a épocas cuando mamuts lanudos caminaban por la tundra europea y nuestros antepasados luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por el hielo. Hace aproximadamente 20.000 años, durante el último máximo glacial, Europa era un continente prácticamente inhabitable. Enormes capas de hielo, algunas de más de 1 kilómetro de espesor, se extendían desde Escandinavia hasta el corazón del continente. Las temperaturas habían descendido hasta 12 grados centígrados por debajo de los niveles actuales, convirtiendo vastas regiones en desiertos árticos donde la supervivencia humana era casi imposible. Pero la naturaleza, en su sabiduría, había preservado pequeños oasis de vida. Los científicos los denominan refugios glaciales, y el más importante de Europa Occidental se encontraba precisamente en la región franco-cantábrica, abarcando desde los Pirineos hasta la costa atlántica. Este refugio no era simplemente un lugar donde los humanos sobrevivieron, era donde florecieron. Las cuevas del Esechiqui nos revelan que ya hace más de 150.000 años, los neandertales habían establecido aquí comunidades prósperas. Sus herramientas musterienses, finamente talladas en sílex local, demuestran no solo supervivencia sino maestría tecnológica. Estos primeros habitantes dominaban técnicas de caza especializadas, conocían íntimamente su entorno y habían desarrollado estrategias de supervivencia que les permitieron prosperar durante milenios. Pero fue con la llegada de los humanos anatómicamente modernos, hace unos 41.000 años, cuando este refugio se transformó en algo verdaderamente extraordinario. No se conformaron con sobrevivir, crearon arte. Las cuevas de Alcherri y Ekain se convirtieron en las primeras galerías de arte de la humanidad, donde bisontes pintados en vibrante ocre rojo parecen saltar de las paredes rocosas. Caballos capturados en pleno galope danzan en composiciones dinámicas y ciervos majestuosos permanecen suspendidos en una eternidad de quietud contemplativa. Los métodos modernos de datación por series de uranio han confirmado que estas obras maestras fueron creadas entre 36.000 y 15.000 años atrás, convirtiendo a esta región en uno de los centros artísticos más antiguos conocidos de la humanidad. Pero estas pinturas son mucho más que expresiones estéticas, son ventanas directas al mundo mental y espiritual de personas que compartían nuestro mismo ADN, nuestras mismas capacidades cognitivas, pero que vivían en un mundo radicalmente diferente. A medida que los glaciares avanzaban y retrocedían en ciclos milenarios, este refugio mantuvo condiciones relativamente estables. Los valles protegidos proporcionaban abundante caza, los ríos nunca se congelaban completamente y la vegetación, aunque limitada, ofrecía recursos vegetales cruciales para la supervivencia. Se convirtió en un arca de Noé genético, preservando no solo la vida humana sino la diversidad genética que se convertiría en la base de toda la población europea posterior. Cuando los hielos comenzaron su retirada definitiva hace unos 12.000 años, Europa experimentó la transformación más radical de su historia humana. Desde las tierras altas de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, comenzó una migración que cambiaría para siempre la faz del continente, la llegada de los primeros agricultores. Estos pioneros neolíticos no viajaban solos. Portaban consigo semillas de trigo y cebada domesticados, rebaños de ovejas y cabras, conocimientos de alfarería y, crucialmente, un conjunto genético completamente diferente al de los cazadores-recolectores europeos. Su expansión a través de Europa fue como una onda que se propagaba inexorablemente, transformando paisajes, culturas y, genéticamente hablando, poblaciones enteras. En la mayoría de Europa, esta transformación fue casi total. Los agricultores neolíticos, con sus ventajas tecnológicas y demográficas, reemplazaron en gran medida a las poblaciones mesolíticas locales.
Los análisis genéticos modernos muestran que en lugares como Alemania o Francia Central, la ascendencia de cazadores-recolectores se redujo a menos del 20% del total. Pero en los Pirineos ocurrió algo extraordinario y prácticamente único en toda Europa. Los hallazgos de la cueva El Portalón, cerca del famoso yacimiento de Atapuerca, nos han proporcionado una ventana directa a este proceso. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Uppsala analizó minuciosamente los genomas completos de 8 individuos que vivieron en esta región hace entre 3.500 y 5.500 años. Los resultados revolucionaron nuestra comprensión de las migraciones neolíticas. Estos individuos, que ya practicaban agricultura y ganadería, conservaban una proporción extraordinaria de ADN mesolítico, entre el 60 y 70% de su patrimonio genético total. Era como si las innovaciones tecnológicas hubieran cruzado los Pirineos, pero los genes de los agricultores anatolios hubieran encontrado una barrera mucho más resistente. Más fascinante aún, el análisis temporal mostró que la proporción de ascendencia de cazadores-recolectores no disminuyó con el tiempo, sino que en algunos casos incluso aumentó. Esto sugiere que las poblaciones neolíticas iniciales se mezclaron activamente con grupos mesolíticos locales que habían permanecido en refugios montañosos, creando una síntesis única entre la tradición y la innovación. Esta mezcla genética excepcional explica por qué los vascos modernos conservan niveles de ascendencia mesolítica hasta 5 veces superiores a sus vecinos. Son, literalmente, los descendientes más directos de aquellos artistas paleolíticos que decoraron las cuevas hace más de 30.000 años. Hacia el 2500 a.C., una nueva revolución cultural se extendía desde las estepas del este de Europa, la cultura campaniforme. Su nombre deriva de sus característicos vasos con forma de campana invertida, pero su importancia trasciende con mucho la cerámica. Trajeron consigo los secretos del trabajo del cobre y, posteriormente, del bronce, revolucionando la tecnología, la guerra y la organización social. Genéticamente, la expansión campaniforme introdujo una transformación radical en los linajes paternos europeos. El haplogrupo del cromosoma IR1B P312, y específicamente su sublinaje R1B DF27, se convirtió en dominante a través de Europa Occidental. Este marcador genético, transmitido exclusivamente de padre a hijo a lo largo de milenios, alcanzó frecuencias extraordinarias en la población vasca, llegando al 85% en algunas comunidades modernas. Pero los Pirineos, una vez más, actuaron como un filtro selectivo único. Mientras que este linaje se extendía por toda Europa occidental, en el País Vasco desarrolló características específicas. Sublinajes como el R1B DF27 y sus ramas descendientes se concentraron de manera extraordinaria en esta región, creando patrones genéticos que son prácticamente únicos en el mundo. Los análisis de ADN antiguo han revelado que esta concentración no fue accidental. Los Pirineos permitieron la entrada de estos nuevos linajes paternos, pero limitaron su dispersión posterior. Como un embudo genético, la región concentró y preservó variantes específicas que en otras partes de Europa se diluyeron o desaparecieron. Esta concentración creó lo que los genetistas llaman deriva genética, donde pequeñas poblaciones desarrollan características genéticas distintivas simplemente por el azar de la reproducción en grupos reducidos. Pero en el caso vasco, este proceso se vio magnificado por las barreras geográficas y culturales que caracterizarían a esta región durante milenios. A lo largo de los siguientes milenios, la península ibérica se convirtió en un cruce de civilizaciones. Las legiones romanas marcharon por sus caminos durante más de 6 siglos, estableciendo ciudades, construyendo acueductos y, genéticamente hablando, mezclándose con las poblaciones locales. Su huella genética es claramente visible en poblaciones como los sardos o los italianos del sur. Después llegaron los visigodos, tribus germánicas que establecieron un reino que duró 3 siglos. Su influencia genética, aunque menor que la romana, también dejó rastros detectables en el ADN ibérico. Pero fue la conquista musulmana del 711 la que produjo la transformación genética más profunda de la península. Durante 8 siglos, poblaciones norteafricanas, árabes y bereberes se establecieron en Al-Ándalus, mezclándose con las poblaciones locales.
Esta influencia genética es particularmente notable en el sur de España, donde los análisis modernos muestran entre 10 y 20% de ascendencia norteafricana. Sin embargo, cuando los científicos dirigen sus instrumentos hacia el ADN vasco, encuentran algo que desafía toda lógica histórica: prácticamente no hay rastro de ninguna de estas influencias. Un estudio exhaustivo publicado en Current Biology en 2021 analizó datos de genoma completo de poblaciones ibéricas y confirmó lo extraordinario. Mientras otras regiones muestran claras señales de mezcla con romanos, germanos y norteafricanos, los vascos conservaron su perfil genético prácticamente intacto. Esta resistencia no fue producto solo de la geografía, aunque los Pirineos ciertamente proporcionaron una barrera física formidable. Fue el resultado de una compleja interacción entre geografía, cultura, organización social y, crucialmente, lingüística. Los vascos desarrollaron lo que los antropólogos llaman barreras culturales endógenas. Sus estructuras sociales, sus tradiciones matrimoniales y, sobre todo, su lengua única, crearon fronteras invisibles, pero extraordinariamente efectivas contra la asimilación genética. Incluso cuando comerciaban o interactuaban con conquistadores, estas interacciones rara vez se traducían en intercambio genético significativo. En el corazón de esta resistencia genética se encuentra uno de los fenómenos lingüísticos más extraordinarios del mundo, el euskera. Esta lengua no es simplemente antigua, es la última superviviente de las familias lingüísticas preindoeuropeas de Europa Occidental. Cuando las lenguas indoeuropeas se extendieron por Europa hace entre 4.000 y 5.000 años, arrasaron con prácticamente todas las lenguas locales anteriores. El celta desapareció de la mayoría del continente, las lenguas ibéricas se extinguieron, y docenas de familias lingüísticas menores fueron absorbidas o reemplazadas. Solo el euskera resistió, manteniéndose como una isla lingüística en un mar de lenguas indoeuropeas. Pero el euskera no fue simplemente un superviviente pasivo. Los estudios más recientes han revelado una correlación extraordinaria entre los dialectos del euskera y los patrones genéticos específicos de las poblaciones vascas. Cada variante dialectal importante corresponde con subgrupos genéticos diferenciados, sugiriendo que la lengua actuó como una barrera reproductiva efectiva. Esta barrera lingüística funcionaba de manera sutil pero poderosa. Las personas tendían a casarse dentro de su grupo lingüístico, no solo por proximidad geográfica sino por afinidad cultural. Los rituales matrimoniales, las celebraciones comunitarias, las tradiciones orales, todo estaba mediado por el euskera. Esto creó microambientes genéticos donde los linajes ancestrales se preservaron y concentraron generación tras generación. El euskera también presenta características estructurales que lo hacen único en Europa. Su sistema ergativo, donde el sujeto de una oración cambia de forma según el tipo de verbo, es prácticamente desconocido en otras lenguas europeas. Esta complejidad gramatical creó una barrera adicional para la asimilación lingüística y, por extensión, genética. Los lingüistas han debatido durante décadas los posibles orígenes del euskera. Algunas teorías proponen conexiones distantes con lenguas del Cáucaso como el georgiano, basándose en similitudes estructurales como el sistema ergativo. Otras sugieren vínculos con lenguas como el armenio o incluso el sumerio. Sin embargo, estas conexiones permanecen especulativas, sin evidencia definitiva que las respalde. Lo que sí está claro es que el euskera preservó no solo palabras y gramática, sino toda una cosmovisión que reforzó la distintividad cultural vasca. Sus aproximadamente 750.000 hablantes modernos mantienen 5 dialectos principales, algunos tan diferentes que resultan mutuamente incomprensibles. Esta diversidad dialectal, lejos de debilitar la lengua, creó múltiples reservorios culturales que preservaron diferentes aspectos de la tradición ancestral. La identidad vasca se construyó no solo sobre bases genéticas y lingüísticas, sino también sobre un rico tapiz mitológico que reforzó su conexión única con la tierra ancestral. En el centro de este sistema de creencias se encontraba Mari, la diosa de las montañas, una figura que habitaba en cuevas en lo alto de los Pirineos y que protegía tanto la tierra como a su pueblo. Mari no era una deidad abstracta sino una presencia tangible en el paisaje vasco. Se decía que viajaba entre diferentes cuevas, cada una asociada con fenómenos atmosféricos específicos.
Su consorte, Sugaar, representaba la fertilidad masculina y el poder de las tormentas. Juntos encarnaban la dualidad fundamental del paisaje pirenaico, la estabilidad de las montañas y la fuerza dinámica de los elementos. El folclore vasco está poblado de Gentilak, gigantes constructores que se creía habían erigido los dólmenes megalíticos que salpican el paisaje. Estas enormes estructuras de piedra, construidas durante el Neolítico y la Edad del Bronce, servían como lugares de enterramiento, marcadores territoriales y centros ceremoniales. La asociación mítica de estos monumentos con gigantes ancestrales creó un vínculo directo entre el paisaje, la prehistoria y la identidad colectiva vasca. Las lamias, ninfas de los ríos y arroyos, representaban los aspectos más caprichosos de la naturaleza. Podían otorgar bendiciones o castigos dependiendo de cómo fueran tratadas por los humanos. Las Orginak, o brujas, actuaban como intermediarias espirituales, realizando rituales al servicio de Mari y manteniendo el equilibrio entre el mundo humano y el natural. Esta mitología no era simplemente entretenimiento o superstición. Funcionaba como un sistema de codificación cultural que reforzaba los patrones de asentamiento, los ciclos agrícolas y, crucialmente, los patrones de matrimonio e intercambio genético. Los lugares sagrados asociados con estas figuras míticas se convirtieron en centros de peregrinación e intercambio cultural, pero siempre dentro del mundo cultural vasco. Los dólmenes, todavía visibles en las crestas montañosas, funcionan como marcadores genéticos del paisaje. Los análisis de ADN de poblaciones que viven cerca de estos monumentos muestran concentraciones particularmente altas de linajes paleolíticos, sugiriendo que estos sitios han sido centros de continuidad genética durante miles de años. Hoy en día, cuando un genetista examina el ADN de un vasco moderno, está literalmente observando a través de una ventana temporal que se extiende 40.000 años hacia el pasado. Los vascos conservan la proporción más alta de linajes paleolíticos de toda Europa, con algunos estudios que muestran hasta un 75% de ascendencia de cazadores-recolectores en ciertas poblaciones. Esta continuidad genética no significa uniformidad. Al contrario, la diversidad genética interna de la población vasca es extraordinaria. 40 milenios de evolución en un refugio geográficamente complejo han creado un mosaico de subpoblaciones genéticamente distintas. Los valles aislados de los Pirineos funcionaron como laboratorios evolutivos separados, cada uno desarrollando características genéticas específicas. Los análisis modernos de ADN mitocondrial, heredado exclusivamente por línea materna, muestran que las mujeres vascas portan haplogrupos que son raros o ausentes en otras poblaciones europeas. Algunos de estos linajes, como ciertas variantes del haplogrupo H, pueden rastrearse directamente hasta las poblaciones paleolíticas que decoraron las cuevas hace más de 30.000 años. El cromosoma y masculino cuenta una historia complementaria pero ligeramente diferente. Mientras que la mayoría de los linajes paternos vascos derivan de las migraciones campaniformes del Bronce temprano, han desarrollado mutaciones específicas que los distinguen de poblaciones relacionadas. Estos marcadores genéticos funcionan como códigos de barras moleculares que identifican inequívocamente el origen vasco. Pero los vascos no son reliquias genéticas congeladas en el tiempo. Su ADN muestra evidencias de adaptaciones evolutivas continuas. Frecuencias inusualmente altas de ciertos alelos relacionados con la digestión de la lactosa, la resistencia a enfermedades específicas y la adaptación a altitudes elevadas demuestran que la evolución nunca se detuvo en los Pirineos. La región vasca moderna abarca tanto el norte de España como el suroeste de Francia, con comunidades que mantienen conexiones genéticas detectables a pesar de siglos de fronteras políticas. Los aproximadamente 3 millones de vascos actuales representan no solo la supervivencia de un pueblo, sino la preservación de una biblioteca genética irreemplazable que contiene información única sobre los orígenes y la evolución de los europeos. Su sociedad contemporánea refleja esta herencia única. Con altos niveles de autonomía política, una cultura vibrante que celebra tanto la tradición como la innovación, y una economía próspera que ha sabido adaptarse al mundo moderno sin perder su identidad. Los vascos demuestran que la continuidad genética y cultural puede ser perfectamente compatible con el dinamismo contemporáneo. En cada vasco late el corazón genético de Europa.
Su ADN porta los ecos de artistas paleolíticos, la resistencia de refugiados glaciales, la sabiduría de agricultores neolíticos y la tenacidad de pueblos que nunca se rindieron ante la homogeneización. Son, en el sentido más literal, los guardianes vivientes de nuestro pasado común y los testigos genéticos de la extraordinaria diversidad que ha caracterizado la experiencia humana europea durante decenas de miles de años. Si te sorprendió esta verdad, apóyanos con un me gusta para que este video llegue a más gente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias y déjanos un comentario contándonos tu opinión. Nos vemos.